Yo no sé si a ustedes les gusta ver series como medievales o cosas del pasado, cuando abundaban las monarquías, abundaban los reyes, las reinas, ¿cierto? Las princesas. Hoy aún quedan en el mundo un par de países que no, que son regidos por las monarquías, ¿ya? No tantos como antes, ¿cierto? Pero si a usted le gusta ver ese tipo de series donde aparecen estas tramas, estas historias, pueden ver, ¿cierto?, al rey en su trono, sentado en su trono, ¿ya? Sus ayudantes, su guardia real. Y cuando viene cualquier cierto civil o cualquier persona a hacer petición al rey, ¿qué es lo primero que hace? ¿Y qué dice? Majestad. ¿Lo ha visto, cierto? Son buenas esas series. Bueno, cuando entramos al lugar en el que hemos decidido adorar al rey, si bien no podemos ver a lo mejor una inclinación física, pero nuestra alma debe estar en reverencia. Y decir, majestad, ¿cierto? Se ve tan especial en las series, ¿cierto? Que es todo actuado, todo no real. Imagínense cuando en la gloria, o hoy en este mismo momento los ángeles, ¿cierto?, cantan santo, santo, santo. Qué sorprendente debe ser eso. Ya. Les digo esto porque de este rey, ¿cierto?, de nuestra majestad, al cual nosotros adoramos, en el cual hemos creído, porque Él lo ha querido así. No porque usted lo haya querido así, porque Él lo ha querido. De este rey estamos aprendiendo. Cada sábado, cada oportunidad que tenemos de poder hablar de su palabra, hablar de Él, ¿cierto? Entendemos y comprendemos un poco más acerca de este rey, de esta majestad, de nuestro Dios trino. ¿Ya? Y hoy, bueno, al igual que Chris en su exposición pasada, ya vamos llegando al final de este tipo de exposiciones. No quiero decir que nunca más las volveremos a ver, porque podríamos hablar toda la vida de las cualidades de nuestro Dios. Pero también es necesario ir a otros temas, ¿cierto? Avanzar hacia otros lugares. Y también hoy yo me empiezo a despedir de este tipo de predicaciones. Si bien mi rol era hablarles y enseñarles acerca de los atributos que el Señor comparte con la humanidad, ¿cierto? Comparte o comunica o hace que el hombre pueda tener en cierto modo. También si nos ponemos a buscar en la red, en libros, los atributos, los distintos atributos del Señor, y aparecen en unas partes unos pocos más, en otras partes unos pocos menos, ¿cierto? Pero si usted se pone a pensar, tenemos un Dios tan grande, tan infinito, que podemos encontrarle un atributo en cualquier lugar, en cualquier momento que pensemos acerca de Él, una cualidad que tenga solo Él, una cualidad que comparta con nosotros también Él. Entonces, podríamos llegar a decir que sus atributos que hemos hablado son quizás los más específicos, los más importantes o los más resaltantes, ¿cierto? Fíjense que comenzando esta serie yo podía hablarles de amor. ¿Ya? Parecía mi tema favorito. Pero el Señor también es bondadoso. Y es algo que va ligado perfectamente con el amor. Más unido quizás que con otras cosas. Sabemos que todo sincroniza perfectamente. Pero el Señor es amor y es bondadoso también.
La bondad es la parte del amor que puede dar, ¿ya? Sin recibir nada a cambio. Cristo también pudo hablar de la santidad, ¿ya? Tenemos un Dios que es hasta 3 veces santo y demanda también santidad de sus hijos. También pude hablar de la fidelidad, no hace mucho, ¿cierto?, que va de la mano con la veracidad de Dios. Él no es hombre para que mienta, ¿ya? Él todo lo que ha prometido lo cumplirá. Él conoce los tiempos. Nosotros solos debemos esperar en Él. Hablamos también de la justicia, de ese atributo que es el mismo que pudiera condenarnos si el Señor aplicara su justicia si no estuviera Cristo, ¿cierto? Pero al estar Cristo, esa misma justicia nos justifica. En el papel nos pone un timbre y dice, justificado. Aunque veamos nuestras vidas y no sea tan así, porque es un proceso, ¿ya? Y también se pudo hablar de la misericordia y de la paciencia que tiene el Señor, ¿cierto? Un Dios, según su palabra, tardo para la ira. ¿El Señor es tardo para la ira? Ha tenido paciencia contigo. La ha tenido. Y hoy haremos una última parada en un atributo que no sé si ustedes pueden ya pensar cuál es, pero solo les digo que vamos a citar varios proverbios, ¿ya? Hoy hablaremos de la sabiduría de Dios. ¿Tenemos un Dios sabio? Amén. Tenemos un Dios que es sabio, ¿ya? Su esencia, una de las partes de su esencia es ser sabio. Y entonces, para comenzar, vamos a poner por título a este tema la sabiduría de Dios reflejada en su pueblo o a su pueblo, ¿ya? Evidentemente, como a mí me gusta también, porque así también aprendo más, iremos al origen de la palabra. Esta palabra tiene 3 orígenes. El primero de ellos está allí en el latín, ¿ya? En el latín, sabiduría se dice sapientia o sapientia, ¿ya? Que es un derivado de sapere. Y ese verbo originalmente significa tener sabor, saborear, gustar o percibir con discernimiento. Ahora yo los invito a una pequeña analogía. Imagínense ustedes un chef. ¿Han visto estos programas de concursos de comida? Fue entretenido, ¿ya? Un chef, ¿ya? Y el chef obviamente es chef porque es experto en la gastronomía, ¿cierto? En las comidas. Al nivel de probar un plato no preparado por él y saber exactamente o muy cercano a la perfección, ¿cierto?, qué cosas contiene y de qué forma fueron preparadas dichas cosas, ¿ya? De eso tiene que ver un poco con esto. El saborear de tal forma que extraigamos lo máximo posible de lo que estemos saboreando. Del texto, ¿cierto?, de la comida, de una canción que podamos escuchar, de una enseñanza, de todo eso. Y de ahí mismo viene la palabra sabor, ¿ya? Del latín sapere. Ahora, el hombre sabio, según esa idea que les acabo de decir, es aquel que saborea correctamente la vida, ¿cierto? La palabra nos enseña a nosotros a discernir, ¿cierto?, los espíritus. Cuáles son buenos, cuáles son malos. También hemos conversado acerca de eso y hemos podido acercarnos un poco más a lo que quiere decir también eso, ¿ya? La sabiduría, según el latín, no era solamente acumular información, sino tener un juicio correcto con esa información. ¿Qué significa esto? Porque hay gente que puede saber muchas cosas, ¿ya?
pero a la hora de aplicar esas muchas cosas que sabe, no sabe cómo hacerlo. Son dos cosas que van de la mano. Y evidentemente nuestro Señor es sabio en la perfecta definición de la palabra sabio. Él aplica como tiene que ser aplicado, en los momentos que tiene que ser aplicado. ¿Ya? También aparece esta definición en el hebreo, ¿ya? En el Antiguo Testamento, que significa yokmah, y tiene más que ver con una habilidad o con una destreza o alguien que es experto en algo. Se refiere no solamente a una inteligencia intelectual, o sea, a alguien que sabe mucha información, o es memorión, ¿ya? Sino al saber aplicarlo. Y también tenemos en el Nuevo Testamento la definición del griego, que no es otra que Sofía, ¿ya? Y de esta palabra también se puede adjuntar a otra y formar palabras, como por ejemplo la filosofía, ¿ya? Que no significa otra cosa que el amor a la sabiduría. ¿Van entendiendo un poco la definición? Ahora, en el mundo griego entonces la sofía podría significar un conocimiento profundo, un entendimiento muy elevado. En el Nuevo Testamento entonces, la verdadera sabiduría no es meramente inteligencia o conocimiento, sino que es un conocimiento pero sometido a Dios. La palabra, lo vamos a leer después, declara de que la sabiduría verdadera, pura, viene de Dios. No viene de ninguna otra parte. ¿Ya? Y hoy a lo largo de la historia podemos entender que hay muchos pensadores, muchos ciertos filósofos, muchos sabios que se hacen llamar así. Pero si su sabiduría no viene de Dios, no es pura, no es la correcta. Entonces, en resumen de la definición, la sabiduría no es saber mucho, no es hablar sofisticadamente, no es tener muchos estudios. La sabiduría es vivir correctamente delante de Dios aplicando la verdad divina a cada área de tu vida. Tú sabes mucho, es necesario saber, tenemos que aprender, ¿ya? Pero eso que aprendes, aplícalo cuando tengas que tomar decisiones, ¿ya? Vamos a ir al texto base. Y no está en otra parte que en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Nos ponemos en pie. Vamos a leer Reina Valera. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El Señor les bendiga. Entonces, hermano mío, si tú quieres ser sabio, ¿qué es lo primero que debes hacer? Temer a Jehová, dice el texto. Temer a Dios, respetar a tu Dios. Estar consciente de dónde está Él y de dónde estás tú. ¿Ya? ¿Qué le dijo el Señor a Job? ¿Dónde estabas tú, cierto? Cuando yo creaba todas las cosas. El Señor ponía la distancia entre Él y Job. Y decía, no, yo soy esto y tú eres esto. Hay diferencia, ¿cierto? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nueva versión internacional dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santo, el mismo Señor, ¿cierto? Es tener inteligencia. La palabra está diciendo que los inteligentes, si de verdad lo son, buscan al Señor. Porque es lo que conviene, ¿cierto? Otra versión dice,
La sabiduría comienza por obedecer al Señor. Conocer al Dios Santo es tener verdadera inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y las versiones básicamente pueden decir lo mismo. Ahora, lamentablemente hoy en día vivimos en una generación llena de información. Hoy hay información por todos lados. Hoy, si hay una cosa que vale más que el dinero, es la información. ¿Ya? La información se guarda bajo claves. La información importante, ¿cierto? Y es muy valiosa. Si un país está en guerra con otro, las informaciones tácticas son valiosas. ¿Ya? Incluso más valiosas que el dinero. Y hoy este mundo, esta generación está llena de eso. Llena de información, llena de conocimiento, llena de entendimiento, pero muy escasa de sabiduría porque no sabe aplicar dicho conocimiento. ¿Ya? Tenemos acceso inmediato al conocimiento hoy en día, pero eso no ha producido, lamentablemente, hombres más santos y sabios. Tampoco ha producido familias más firmes ni iglesias más maduras. Falta sabiduría en la iglesia del Señor. Y falta, y debemos pedirle que Él dará. La palabra enseña que la sabiduría verdadera no consiste solamente en saber, sino en vivir correctamente delante de Dios. Este atributo, al igual que todos los atributos, se reflejan de una manera completa y perfecta en la persona de nuestro Dios. ¿Ya? Y por gracia también el Señor le ha placido comunicarla a nosotros. ¿El hombre más sabio en la tierra quién fue? ¿Quién fue? Pregunta capciosa, pregunta un poco engañosa. ¿Ya? Bueno, el segundo fue Salomón. Para mí el primero fue el maestro, ¿cierto? Si bien es cierto, Dios no comparte su omnisciencia, su omnipotencia, pero sí comunica la sabiduría a sus hijos, ¿ya? Ahora, punto 1. Al leer el Proverbios, ¿cierto?, que acabamos de leer, entendemos una cosa. Dios es la fuente absoluta de toda sabiduría. El que quiere ser sabio, tiene que buscarle. ¿Ya? Y temerle. Proverbios 2:6 dice: el temor de Jehová es el principio, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, hermano? ¿Por qué piensa que de ahí viene la sabiduría y el conocimiento? ¿Será que porque estamos delante del creador y autor de todas las cosas? ¿Cierto? ¿Estamos delante de él? Lo estamos. La sabiduría no nace del hombre y ese es el problema de hoy en día. El hombre piensa que sí puede ser sabio sin Dios. Y esa sabiduría no es pura, no es verdadera. No puede venir, ¿cierto?, de un intelecto elevado. No, viene de un Dios elevado. Toda verdadera sabiduría desciende de Dios. Estrictamente debe ser así. La Escritura presenta muchos casos, ¿cierto?, donde Dios ha sido sabio. ¿En qué momento Dios ha sido sabio? A lo largo de toda la historia, ¿cierto?, de toda la Escritura. ¿Fue sabio en la creación? Lo fue. ¿Fue sabio en la providencia? Lo fue. ¿En la redención lo fue? Ha sido sabio. En sus decretos y ordenanzas eternas ha sido sabio. Él es sabio. En todo plano, por donde se le mire, el Señor es sabio. Ahora, nosotros somos parte de la creación. Fuimos creados por Él. Eso debemos creer, ¿cierto? El Salmos 104:24 dice así: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová.
Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Oh. Hermano, con esto yo entiendo, y usted debería entender, de que nada de lo que pueda suceder en el universo es accidental. No se mueve ni una hoja, ¿cierto?, sin que el Señor no lo haya permitido antes. Nada pasa si Él no lo haya decretado antes. Las estaciones del año, Él decidió que fueran así, ¿cierto? El cuerpo humano, esa obra de ingeniería absoluta que el hombre trata de estudiar y de descifrar todos los días, ¿cierto? Los médicos, los científicos. ¿Y esto cómo funciona así? ¿Por qué el corazón no se detiene simplemente? ¿Por qué no para de funcionar las neuronas, el cerebro? Solo Él podía hacerlo. El orden del cosmos incluso. Él colgó las estrellas, el sol, la luna. Todo eso lo hizo nuestro Dios sabio, ¿cierto? Entonces todo lugar, toda cosa que usted pueda ver, a donde apunten sus ojos, grita que Dios existe, que Él es real. Pero aún así los hombres, en su sabiduría vana, le buscan la explicación. No, es que la casualidad formó la causalidad. Y no es así. Y como todos los atributos de Dios, ¿cierto?, es necesario ir a la cruz. La cruz, así como es la máxima expresión de amor, también es la máxima expresión de sabiduría. ¿Ya? Primera a los Corintios 1, del 18 al 25 leeremos. Un párrafo memorable de la Escritura. Ya escrito por Pablo, ¿cierto?, allí a la iglesia en Corinto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿cierto? ¿Quién estaba hablando? Es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, que se entienda eso, ¿lo entiende? Lo leo otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, ¿cierto? Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que los judíos para los judíos, ciertamente esto es un tropezadero, ¿cierto? Y para los gentiles es locura. ¿Es locura para los gentiles? ¿O era en ese momento locura para los gentiles? ¿El evangelio? Lo era, ¿cierto? Bendita locura. Más, el 24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oh, Cristo, todo gira en torno a Cristo, al ungido, ¿cierto? A Jesús, al Mesías. Cristo es lo mismo que poder de Dios. Y es lo mismo que sabiduría de Dios. Porque Cristo es Dios. La sabiduría humana, hermanos, jamás, en ningún momento habría diseñado un plan donde el rey, aquel que decimos majestad, muere por los rebeldes. No.
Él en su sabiduría así lo pensó. El rey murió por los rebeldes, ¿cierto? El justo toma el lugar de los injustos. Eso no es lógico, ¿ya? Pero es sabio, según el Señor. Y la derrota aparente se transforma en una victoria eterna. Sí. Imagínense ustedes al enemigo, al diablo, a Satanás, ¿cierto? Lleno de gozo al ver morir al Maestro, ahí en la cruz. Y al tercer día, Él resucitó. Y el gozo quedó hasta ahí. ¿Ya? Pasamos de una aparente derrota a una victoria que es eterna, entonces. La cruz inexpugnablemente humilla la sabiduría humana. Ahora, si volvemos al texto central, ¿cierto?, donde dice de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios no tiene que ver con terror, ¿ya? Aunque si te pones a pensar en un Dios omnisciente, en un Dios omnipresente, en un Dios omnipotente, que no tiene principio ni tiene final, evidentemente, si realmente dimensionas lo que eso significa, sentirás terror. Terror de ese Dios. Ya. Afortunadamente ese Dios nos llamó y nos trajo de muerte a vida. Ya no debemos sentir terror, debemos sentir temor, respeto, reverencia, honras para nuestro Dios, ¿cierto? Ahora, el temor de Dios no es terror servil, es reverencia, es sometimiento, es adoración, reconociendo su autoridad divina. Yo estoy aquí, tú estás acá. Es así. El hombre sabio entiende entonces ahora quién es Dios. Y eso sí es actuar de manera sabia. Hemos conocido varios atributos de nuestro Dios, ¿cierto? Ya tenemos un poco más de información de qué es, de quién es, de cómo se comporta, de cómo piensa un poco. Solo un poco, ¿cierto? Pero dentro de eso podemos entender de qué estamos hablando. ¿Ya? Y volvemos a decir, no existe una sabiduría verdadera fuera de Dios. El mundo puede producir científicos brillantes, filósofos que son admirados, empresarios exitosos y políticos que son famosos también, ¿ya? Pero si no temen a Dios, la Biblia los llama necios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El Salmos 14:1 dice, y aquí está la respuesta. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. Podríamos compararlo con el pasaje cuando le preguntan al maestro y le llaman bueno, ¿cierto? No hay ni aún uno bueno, ¿cierto? Solo mi Padre, que está en el cielo. Y aquí está la respuesta porque dice claramente, dice el necio en su corazón, ni siquiera es necesario que lo hablen, ¿cierto? No hay Dios. Pero ellos no piensan que son necios. Ellos piensan que son sabios, ¿cierto? La necedad bíblica entonces, hermanos míos, no es falta de inteligencia. No. Es vivir apartados de Dios. Eso es vivir como necio. Ahora, esta sabiduría perfecta manifestada a nuestro Dios, Él la comunica y la transforma a la vida práctica. Fíjense de que al hablar de atributo comunicable, inevitablemente tengo que dejar de hablar un poco, que se entienda, de Dios, para hablar de cómo se aplica ese atributo en los hombres. Porque estamos hablando de algo comunicable, que involucra a Dios y al hombre.
Si habláramos de algo incomunicable, solo involucra a Dios, ¿cierto? Los hombres no tenemos parte con esos atributos. Podemos disfrutar de sus beneficios, seguramente, pero no los podemos poseer. Entonces debemos hablar de cómo esta sabiduría, de cómo el amor, de cómo la bondad, de cómo la justicia debe actuar también en usted como cristiano. ¿Ya? El sabio, según el Proverbio 10:19, controla su lengua. En muchas palabras no falta pecado, sobra, ¿cierto? Mas el que refrena sus labios es prudente. ¿No les ha pasado eso a ustedes? De repente por ahí en una discusión, ¿cierto?, acalorada con alguien, no sé, el esposo con la esposa, el hijo con la madre, la hija con el padre, el nieto con el abuelo, ¿ya?, con el colega de trabajo. Recuerda que nuestra lengua puede encender un bosque, hacer mucho daño, ¿ya? Aprenda a refrenar su lengua, hermano, hermana. Eso es ser prudente y es ser sabio. La sabiduría sabe cuándo y cuánto hablar. Sabe cuándo callar. Sabe cómo responder y sabe edificar. ¿Tus palabras edifican a tu prójimo? Antes de largar, de decir, piensa si tus palabras edifican a tu prójimo. ¿Ya? Por cuánto lo hiciste a él, lo hiciste a mí. Tengamos cuidado con el actuar, ¿cierto? No es solo hablar mal de Dios. No. Por cuanto llamaste fatuo, ¿cierto?, a tu hermano, mereces el infierno de fuego, dice la palabra. Textualmente lo dice así. Muchos entonces, al no saber refrenar su lengua, destruyen hogares, amistades e incluso congregaciones por falta de sabiduría en lo que dicen en sus palabras. Pero el sabio vive con prudencia. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa andar con diligencia? Atento, ¿cierto?, de las consecuencias que pueden desempeñar mis actos o mis palabras. ¿Ya? Pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, porque eso puede traer consecuencias. Con diligencia cómo andéis, mira cómo andas, ¿ya? No seas necio, sino sé sabio. Entonces, claramente la sabiduría afecta decisiones. ¿Esto le puede pasar a nuestro Dios? ¿Él puede errar en alguna decisión? No. Nosotros sí. ¿Ya? Por eso el Señor, que es sabio, nos comparte este atributo, para que erremos menos, ¿cierto? Afecta las decisiones, afecta el matrimonio, afecta el trabajo, incluso si no eres sabio no sabes administrar o usar tu tiempo que Dios te presta, ¿ya? El creyente sabio entiende entonces que toda su vida pertenece a Dios. Y el que es sabio también sabe recibir corrección. ¿Ya? El que es sabio se humilla. El que es sabio reconoce que ha fallado y recibe la corrección, ¿cierto? Ahora, la sabiduría celestial es diferente a la terrenal. Y lo leeremos ahí en Santiago 3:17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni tampoco hipocresía. La sabiduría que es de lo alto, ¿cierto? ¿Cuál es el principio de la sabiduría?
el temor de Dios, ¿cierto? El temor de Jehová. ¿Existe una sabiduría falsa? ¿Existe? Lamentablemente sí. Por eso estoy hablando de este tema, si no, no lo hablaría, ¿cierto? La sabiduría que viene de Dios es la pura, la que no viene de Dios es la falsa. Santiago describe una sabiduría pura, ¿cierto? Que viene de lo alto. Pero hoy hay sabiduría terrenal, sabiduría animal, incluso diabólica. La sabiduría del orgullo, de la manipulación y de la autosuficiencia. ¿Ya? El mundo admira esas cosas, pero el Señor las condena. La sabiduría celestial produce un fruto elevado, ¿cierto? Es pura, es pacífica, es amable, misericordiosa, es sincera. Y Cristo, al igual que en todos los otros atributos, es la encarnación perfecta de la sabiduría. Vuelvo a preguntar, ¿quién fue el hombre más sabio que pisó la tierra? El Señor, ¿cierto? Jesucristo. Cristo vivió perfectamente sabio. ¿Por qué? Él nunca habló de más. Él no actuó de manera impulsiva. Él nunca pecó. ¿Pecó el maestro? Él nunca pecó. Él nunca tomó una decisión equivocada. Él siempre acertaba, ¿cierto? Él siempre elegía lo correcto. Incluso cuando tenía que obrar en alguien. Porque si bien es cierto, conocemos muchos prodigios y milagros del maestro. Incluso no caerían en las escrituras todos los que él hizo y no están registrados, ¿cierto? Pero también hay muchos que no recibieron el beneficio o el milagro o la sanidad o lo que sea que estuvieran pidiendo, ¿ya? Porque el Señor sabe a quién da las cosas y qué cosas da. En su sabiduría lo sabe. Ahora, Cristo entonces es la misma sabiduría y Cristo se convierte en la sabiduría para usted y para mí. ¿Para quién? Para el creyente. Según 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Hizo eso el Señor? Para que lo entendamos, ¿el Señor eligió hombres con defectos? ¿Hombres imperfectos? ¿Hombres en evidencia de pecado? Los eligió. Y usted examine los grandes personajes, ¿cierto? Moisés, David, Salomón, ¿cierto? Pablo. Él tomó de lo peor para demostrar, ¿cierto?, a los del mundo, a los que se creían mejores que esos que él tomó, que con él podían ser mejores, ¿cierto? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Tienes tú de qué gloriarte de cómo eres? No. Gloríate de que el Señor te ha escogido. Gloríate de Jesús, gloríate de Cristo, ¿cierto? Es lo único de lo que podemos jactarnos, de que tenemos un Dios, ¿cierto?, con dichas cualidades y características. Ahora, ¿cómo creemos en sabiduría o con sabiduría? ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, hay que pedirle al Señor. Usted necesita algo, pídalo al Señor. ¿Ya?
Si bien es cierto, siempre decimos, Él sabe lo que necesitamos, ¿ya? Sabe incluso lo que vamos a llegar a pedir, pero aún así Él quiere escucharte, Él quiere saber realmente qué es lo que vas a pedir, ¿ya? La palabra dice que pedimos mal para deleitarnos, ¿cierto? Para estar tranquilos pedimos, pero el Señor nos da lo que es necesario, ¿ya? No lo que queremos. Santiago 1.5 dice algo tan sencillo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Levante la mano. ¿Qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Estamos hablando aquí de cosas, de algo universal, de muchas cosas. ¿Podemos reemplazar la palabra sabiduría por otras cosas? No. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pídala a Dios. ¿Ya? También debemos meditar en su palabra. El Salmo 119, 130 dice lo siguiente. Miren lo que dice esto, es casi poesía. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿cierto? ¿Nos alumbra la palabra? ¿Nos ayuda a crecer en conocimiento y en sabiduría? Evidentemente es la voz de Dios misma. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, dice un maestro por ahí, lee la Biblia en voz alta. No hay otra manera de escuchar la voz de Dios, ¿ya? No hay sabiduría entonces real que se aparte de la Escritura. Va de la mano con la Escritura. Ahora, también hay que tener en mente de que la sabiduría bíblica no aumenta solamente estudiando, ¿ya? Nosotros como predicadores recalcamos, insistimos, le exhortamos, hermano, a que estudie, a que aprenda cada día más, a que almacene información, ¿ya? Pero ese es el primer paso para ser sabio. El paso siguiente es obedecer, es hacer todo lo que tú aprendiste, lo que entendiste, lo que almacenaste, hazlo. Obedece y podrás ser llamado sabio, ¿ya? Hermanos, la humanidad cayó. Aquí vamos a hablar en términos de pactos. El pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Podemos entender un poco la diferencia más o menos? El pacto, se lo voy a explicar a muy grandes rasgos. El pacto de obras tenía que ver, o tenía una condicionante, ¿ya? Obediencia, recompensa. Era así, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios a Adán? De todo, ¿cierto? Comerás. Más de este no comerás. ¿Qué hizo Adán? Comió. Bueno, fue Eva, ¿ya? Pero eran una sola carne, ¿cierto? Entonces, ahí apareció la caída, el pecado original, ¿cierto? Hasta ahí llegó el pacto de obras. El Señor ya sabía de antemano que el hombre no iba a poder obedecer, no iba a poder cumplirlo. Por ende, si no podía cumplir esa condición, no iba a haber recompensa, ¿ya? Inmediatamente después de eso surge el pacto de gracia o de la gracia. ¿Qué dice el pacto de la gracia? ¿Qué es la gracia? La definición simple, un regalo que no merecíamos, ¿ya? El Señor llama a pecadores. Escúcheme bien, entendiendo que en algún momento van a fallar, ¿cierto? De igual forma decide salvarles. Aún siendo pecadores,
porque Cristo los justificó. Cristo pagó por esas faltas, por las faltas de ayer, por las faltas de hoy y por las de mañana. Él pagó todo eso con su sacrificio y en la cruz, ¿cierto? Entonces, la humanidad cayó, ya les expliqué más o menos eso, buscando una sabiduría independiente de Dios. En esta frase, seréis como Dios. Eso le dijeron ¿a qué le dijeron eso? A Eva, ¿cierto? Génesis 3:5. ¿Qué dice Génesis 3:5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Tentación, ¿cierto? Caída, consecuencia, pacto de gracia. ¿Un plan B? No. Siempre fue el plan A, ¿cierto? Y desde entonces el hombre sigue intentando vivir su propio criterio. Hermanos, quitemos eso de nuestras mentes. No vivamos bajo nuestro propio criterio. Vivamos bajo el criterio de Dios, ¿ya? La verdadera sabiduría entonces comienza temiendo a Dios. Se manifiesta, se hace visible obedeciendo a este mismo Dios y alcanza su plenitud en Cristo, como todos y cada uno de los atributos que tiene nuestro Señor. ¿Creemos esto? Glorifiquemos a Dios por esto entonces. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.